Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, que es un punto de referencia dentro del campus de Teatinos, y es un jardín que se inauguró en el año 2005 y nace con una función eminentemente docente y de divulgación. Pero claro, luego poco a poco pues, se han ido añadiendo otras funcionalidades, como es la labor investigadora y también lo que es la actividad de conservación propia de todas las plantas que tenemos aquí. Es un jardín relativamente pequeño, pero que alberga una buena colección de plantas que son representativas de todo el mundo, de los 5 continentes, eminentemente tropicales y subtropicales. Y cada vez que visitamos el jardín, como son plantas que están en flor en las diferentes épocas del año, pues vamos a ver un jardín diferente. Vamos a encontrar plantas en flor tanto en primavera como en invierno, en otoño y plantas muy diversas y con una floración muy espectacular en algunas ocasiones. El Jardín Botánico abre al público en el año 2005 y en el año 2009 se fusiona con el Servicio de Conservación Jardinería. En ese momento se hace un inventario y una cartografía de todas las especies vegetales que hay en el campus de Teatinos, a las que se irían sumando todas las especies y las zonas verdes del campus de Ejido y de los centros periféricos. En ese momento, en el jardín se crea una base de datos con toda la documentación botánica y con registros a nivel fotográfico de todas las especies, que se pone a disposición de los usuarios en una página web que se crea en ese momento, que precisamente ahora estamos en pleno proceso de transformación. Bueno, pues en este jardín botánico, entre otras cosas, se investiga también sobre las poblaciones de insectos. Insectos que tienen un valor en el medio urbano, tanto por su necesidad como polinizadores, como por su conveniencia en el ámbito del control de plagas, que son controladas por ellos mismos, es decir, insectos que son beneficiosos, que se alimentan de otros insectos. El medio urbano en la actualidad es el escenario en el que se establecen huertos urbanos en los que se intenta, a ser posible, utilizar el menor número de fitosanitarios. El controlar o conocer cuáles son los insectos capaces de controlar plagas es una información útil para poder abordar este objetivo. Por otra parte, los insectos polinizadores son necesarios para la fecundación de plantas orientadas a producir frutos. En la Universidad de Málaga existen 2 proyectos financiados con fondos del Vicerrectorado de Mar Campus. Uno de ellos, Huertos Sostenibles, el otro Apicampus. El primero se dedica a investigar sobre este tipo de infraestructuras urbanas, los huertos, y el otro pues va más centrado en el mundo de las abejas y de los polinizadores en general. Con esta instalación que veis aquí pues pretendemos conocer cuál es la fauna entomológica, la fauna de insectos en este huerto y en todo el entorno urbano que rodea a la Universidad de Málaga.
La proximidad de la Facultad de Ciencias al Jardín Botánico hace que muchos investigadores encuentren en él un lugar extraordinario para realizar sus investigaciones, no solamente de sus proyectos, sino también de recursos docentes. De hecho, son muchos los proyectos que utilizan este jardín botánico como recurso. Nos encontramos en el Umbráculo, que es un sitio muy emblemático, no solamente del Jardín Botánico, sino de todo el campus de Teatino. Y tiene una estructura muy particular, con un óculo en la parte de arriba, y es aquí donde se celebran muchos eventos que organiza la Universidad de Málaga. Por ejemplo, es aquí donde se reciben cuando los estudiantes Erasmus inician su singladura por la Universidad de Málaga. Pues mi nombre es Noelia Hidalgo y vengo en representación de todo el equipo Open Lab en este caso. Somos un equipo interdisciplinar de profesorado constituido por diferentes departamentos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Pues es un equipo conformado por profesores del Departamento de Genética, de Biología Celular y del Departamento de Botánica y de Geografía. Y concretamente el investigador principal pues, es el profesor Enrique Vigueras, que también conforma parte de este equipo, y el proyecto que estamos llevando a cabo, financiado en concreto por el Vicerrectorado de Smart Campus de la Universidad de Málaga, pues tiene como objetivo fundamental crear un Open Lab en el espacio en el que estamos, en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, pues con idea o con el objetivo de ir georreferenciando cada una de las plantas que componen esta colección botánica que estamos aquí viendo, y estamos justo en concreto en esta palmera, que es con la que estamos trabajando más intensamente en las últimas semanas. Dentro del equipo también tenemos algunos estudiantes cuyo objetivo dentro del proyecto es ir tomando el dato exacto de ubicación, la coordenada precisa de la planta. Pues aquí estamos delante de Chamaerops humilis, una palmera. Lo que vamos haciendo con los estudiantes es ir georreferenciando mediante un dispositivo móvil geolocalizado cada una de las plantas, con objetivo de introducir, además de esta planta, información de carácter botánico y genético. ¿Qué información de tipo botánico le incluimos a esta planta? Pues descripción de cómo es la planta, cómo es el biotipo, cómo son sus hojas, e incluso complementamos esa información con otros estudiantes que están haciendo el corte histológico pues, de esta hoja en concreto, y viendo cómo anatómicamente se distribuye desde el punto de vista morfológico cada una de las capas que componen esta hoja. Junto con esa información botánica, pues el equipo de genética lo que está haciendo concretamente es poniendo a punta las técnicas genéticas y moleculares que consisten en recolectar una muestra de hoja de la planta, extraer su ADN y obtener el código genético de esta planta. De manera que al final lo que tenemos es un pool de información de tipo geolocalizada, es decir, tenemos la planta totalmente geolocalizada, información botánica complementaria e información genética, y la idea es que todo este pool de información esté dispuesto pues, para la ciudadanía, para nuestros estudiantes de los grados de Biología, de Ciencias Ambientales, de manera que al final todo va a estar integrado en una especie de etiqueta, ¿vale? La innovación que tiene este proyecto es que se basa en la utilización de etiquetas NFC. Entonces, cuando el estudiante o el ciudadano vaya por el jardín botánico y esté delante de una planta que esté
estudiada o trabajada con estos datos incluidos en esa etiqueta, pues va a poder obtener la información de carácter botánico o genético in situ cuando vaya haciendo su visita, pues gracias a esta tecnología punta que estamos utilizando de etiquetas NFC. En cuanto a la gestión de los restos de poda, de recortes y la broza que genera el jardín, en el jardín trabajamos con la filosofía de que lo que produce el jardín vuelva al jardín. Tenemos 1.400 metros lineales de setos que se recortan a 3 caras y prácticamente terminamos de recortar en un extremo del jardín y empezamos por el otro. Eso provoca que diariamente pues hay que gestionar todos esos recortes y trabajamos con el sistema de abonado en verde. O sea, incorporamos todos esos restos vegetales diariamente a lo que es el suelo del jardín. Para aquellos restos que son de mayor tamaño, que tienen más madera, pues después de un proceso de picado hacemos compostaje, que o bien lo tratamos en una parcela que tenemos en el bulevar o bien directamente en algún cuadro del jardín. Con esa filosofía, lo que produce el jardín vuelve al jardín, mantenemos que el ciclo de la materia orgánica siga de manera continua en todos los arriates y parterres de plantación. Las instalaciones del jardín se complementan con un aula didáctica y un aula taller. Hola, soy Ana Grande, del área de genética de la Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, y además coordino junto con Enrique Viguera el proyecto de divulgación científica Encuentros con la Ciencia. Junto con la empresa Planeta Explora hemos llevado a cabo una serie de talleres científicos, tanto durante el curso como en verano, en los meses de julio y agosto. Aquí en el Jardín Botánico hemos realizado unos cuantos talleres que han encantado tanto a los niños de infantil como a los niños de primaria como a los niños de secundaria, incluso han venido ciclos formativos. Es un lugar fantástico para realizar estos talleres. Los niños pueden disfrutar no solo de las plantas, que además también pues hemos realizado, por ejemplo, talleres de anillamiento de aves en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología y el profesor del Departamento de Biología Animal, Antonio Román Muñoz Gallego. En estos talleres que hemos realizado aquí, por ejemplo, pues se han hecho marcadores de páginas empleando plantas y flores de este mismo jardín botánico que se prensaron y pues luego se utilizaron los niños para realizar dichos marcadores. También se han llevado a cabo un taller, por ejemplo, de jabones, ¿no? de hacer jabones con técnicas muy naturales, ¿no? Y utilizando aceites y todo. Y bueno, en fin, ha sido un espacio que ha sido muy interesante para realizar otras labores de divulgación, como vídeos, por ejemplo, para el alumnado, e incluso pues se llevan a cabo también otras actividades docentes, como el proyecto de Open Labs, que me parece que ya les han contado. Así que nada, yo me despido invitándoles a que vengan a visitar este jardín botánico, que es una joya que vemos en la Universidad de Málaga. Muchas gracias.
Mirad, aquí podemos ver algo que normalmente es difícil de observar. Estamos al lado de un mirlo, de un nido de mirlo que está incubando. Ahora podréis ver cómo se le observa la cola perfectamente. Y bueno, las aves están habituadas a esta cercanía y podemos hacer explicaciones a los alumnos pues de cosas que son pues mucho más difíciles de hacer en un entorno natural. En el Jardín Botánico también albergamos algunas colecciones, como por ejemplo una amplia colección de cactus y de suculenta, como vemos aquí, con algunos cactus gigantes de los desiertos americanos, mientras que las suculentas son más propias de África, ya que allí no hay cactus, pero que sí que hay otras plantas que son castiformes. También completamos las colecciones con una representación de plantas trepadoras, aquí en todo lo que es el perímetro de la verja del jardín. Unos habitantes muy importantes de nuestro jardín son los insectos, especialmente los polinizadores, y es por ello que mantenemos en varios puntos del jardín hoteles de insectos, como este que podéis ver aquí, y además las plantas también son una fuente de alimentos muy importante para las colmenas urbanas que tenemos en la Facultad de Ciencias y que son la base del proyecto Apicampus, que está financiado por el plan propio Smart Campus. Los polinizadores son muy importantes para las plantas porque son los que hacen el transporte de una flor a otra y favorece luego la formación de frutos. Si no hay polinización, no hay frutos, no hay semillas.